Bendito Señor, en esta hora, Señor, te estamos dando muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre Santo, en tu santo templo, Señor, en tu casa, para poder aprender de ti, Señor, para traer alabanza, Padre Santo, y ofrenda de labios, Señor, para darte parte de nuestro tiempo, Señor, y en esta hora yo te pido que dispongas nuestra mente, nuestros corazones a lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Tú tienes palabra, tú tienes a tu Espíritu Santo que va a fluir, Padre Santo, en este momento. Sé tú el que instruya, sé tú el que redarguya, Señor, y el que traiga a cada uno de los corazones aquí presentes, que traiga palabra, que traiga ese Espíritu, Señor, que se mueva en ellos, Señor, en cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santo, para que se cumpla y se pueda ver en obra, Señor, lo que tú traes para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Bueno, el día de hoy, la predicación, el título de la predicación es Gracia y Compromiso. Aquí tenemos los puntos de la predicación. En la introducción, el reloj de Dios no retrocede. En el punto 2, que es la primera parte, la gracia que nos alcanza. En el inciso A es la naturaleza de la gracia. Inciso B, la gracia como iniciativa divina. En la segunda parte, el compromiso que responde. En el inciso A, el mito del cristianismo pasivo. En la B, 3 compromisos prácticos. El compromiso con la palabra, el compromiso con la comunión y el compromiso con el servicio. Y en el punto 4, que es el equilibrio divino-humano. Nosotros normalmente en el inicio de año siempre tenemos una lista de buenos propósitos, qué es lo que queremos hacer, qué queremos cumplir. En las empresas también buscamos tener un plan anual y ver qué se hizo el año pasado, qué se hizo mal, qué se hizo bien. Y partir de ahí con nuevas estrategias, un análisis de qué cosas queremos cumplir. Para eso tenemos que ver qué recursos tenemos y para qué nos puede alcanzar, hacia dónde podemos lograr con esos recursos que tenemos en la mano, pues ver si realmente queremos. Si yo me pongo como compromiso ir al gimnasio y no tengo dinero para el gimnasio, pues ya de ahí estoy empezando mal. Entonces, tengo que analizar qué cosas quiero y qué cosas puedo hacer. Nosotros como cristianos tenemos un regalo bien grandote, que es la gracia. Y ese regalo nos permite tener esa lista, tener las posibilidades de lograrlo. Dice, las resoluciones tienden a fallar porque dependen de nuestra voluntad humana y no de la gracia divina. Al estar construidas sobre arena, carecen de una base sólida y duradera. Muchas de las veces nosotros nos proponemos pues muchas de nuestras metas y de nuestros sueños, y como les decía, si nosotros no somos conscientes de nuestros alcances, a veces esas metas pues son muy poco reales y muy poco cumplibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros realmente nos dicen en las estrategias, siempre ponte objetivos realizables, reales. En el cristianismo es muy complicado nosotros poder cumplir muchas de las cosas que Dios nos pide. Tan así que la Biblia, hace unos días, platicando con uno de mis hijos, agarraba mi Biblia y le compartía lo que agarré, así como voy a agarrar ahorita mi Biblia. Y le decía, mira hijo, esta parte de la Biblia, toda esta parte, es la forma que el hombre intentó y hacer para acercarse a Dios. Todo lo que viene aquí es el Antiguo Testamento. Esto es lo que el hombre tenía que hacer para acercarse a Dios. ¿Y qué pasó? No logró acercarse. ¿Y qué fue lo que hizo Dios?
nada más en este cachito, en este pequeño cachito, este gran libro, en este pequeñito, es lo que Dios hizo para darnos salvación. Aquí viene. Nosotros durante miles de años hemos tenido un Dios creador y hemos tenido un Dios que se ha posicionado en nuestras vidas. Y a veces nosotros, al no conocer quién es ese Dios, hacemos toda esa cantidad de cosas. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Ellos le conocieron porque hablaban con él. Pero cuando ellos toman la decisión de hacer lo que Dios les dijo que no hicieran, viene el pecado, es una acción inadecuada. Entonces viene esa acción no correcta que hace que se separen de Dios. ¿Y qué tienen que hacer? Pues hacer cosas para acercarse a Dios. Entonces, ellos vivían en un lugar hermoso, en un jardín donde tenían todo. Pero las malas decisiones los despojaron de lo que Dios les había dado. ¿Y qué sucede? Pues empieza a ver los sacrificios. ¿Qué fue el primer sacrificio que sucedió? Bueno, ellos se vieron desnudos, fueron conscientes de su desnudez. ¿Y qué hizo Dios? Sacrificó, derramó sangre para vestirlos. Fue el primer sacrificio. Tuvo que matar animales y Dios dice que Él les hizo las ropas. Dice la palabra. ¿Y qué sucede? Bueno, hay una muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Por todos nuestros errores hay una consecuencia. Entonces, el hombre y la religión siempre nos han llevado a hacer cosas buenas. Y eso nos acerca a Dios. Pero eso que les mostraba ahorita, ese es el Antiguo Testamento. Si tú cumples con el decálogo, si tú haces esto, si tú haces lo otro, te vas a acercar a mí. Y si no lo haces, pues yo me retiro de ti. Y eso es lo que sucedía. ¿Y qué fue pasando? Pues el hombre no fue capaz de cumplir con las cosas que necesitaba para acercarse a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios por amor a nosotros? Desciende como un hombre, se convierte en hombre porque Él es un Dios justo y dice, la paga del pecado es muerte. Desciende a este mundo y se convierte en un ser llamado Jesús. Y Él mismo se ofrece como sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Él se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Eso es el cambio que hay. Nosotros, si vivimos una religión, tenemos que hacer cosas para acercarnos a Dios. Pero si vivimos el Evangelio, nosotros no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo por nosotros. Esa es la diferencia. A mí cuando me dicen que si soy religioso, no lo soy. Yo soy evangélico, yo vivo el Evangelio en mi vida. Yo no tengo una religión, tengo el Evangelio en mi vida. Y el Evangelio es lo que Dios hizo para que yo pueda acercarme a Él. Eso es la resolución de fe. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Solamente lo único que tengo que hacer. A ver si esto. Si quieres darle la siguiente. Ya empezó a funcionar. En Tito 2:11 dice, Dios ha demostrado cuánto me ama, cuánto ama a todo el mundo, a todos. No nomás al pueblo de Israel, que es uno de los conflictos que tiene mucha gente con el cristianismo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un Dios sectario? ¿Por qué nada más al pueblo de Israel? No conocen la palabra. Ahí dice, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos de dejar hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperaremos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. La intención de ser
hijos de Dios pueden ser muchas. Yo de niño buscaba ser hijo de Dios por no irme al infierno. Luego, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, fue la primera vez que yo vi la película del rapto y yo no me quería quedar, ¿verdad? Yo no quería ser ese niño abandonado en la casa solo, ¿verdad? Y que mis papás se fueran y yo ahí. Entonces, pues, ¿qué hacía yo? Pues todas las mañanas me levantaba y oraba, y en las noches oraba. De verdad, era un miedo el que yo tenía de quedarme. Entonces, yo empecé a buscar a Dios por temor, por no querer quedarme solo en este mundo. Pero no era la razón correcta. Pero pues de alguna manera funcionó el simple hecho de tener el miedo. Pues empecé a buscar y a creer en Dios y a creer en su palabra. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros vivimos en la vida puede ser porque estamos con la soga hasta el cuello y buscamos de Dios porque lo necesitamos, porque no hay otra cosa. Yo ayer platicaba con una persona y le decía, mira, yo puedo tener recursos económicos, puedo tener conocimiento, puedo tener mucha gente que trabaje para mí, puedo tener muchas herramientas para salir de problemas. Pero créeme que aún teniendo todos esos elementos, siempre va a haber mi necesidad de buscar a Dios. Y puedo decirte que aunque tenga la mayor tecnología, y lo vivimos en el COVID, como uno de los hombres más influyentes de México, que era uno de los presidentes y de los dueños de uno de los bancos internacionales, falleció. Tenía todos los recursos del mundo y toda la influencia del mundo y falleció. Y yo no fallecí. ¿Por qué? Porque yo tenía la misericordia y la gracia, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y no es porque yo lo mereciera. Lo único que hice es aceptarla para mí. Yo tenía ese regalo. Pero yo te puedo traer un regalo y si no extiendes tu mano y la coges, pues más que te lo quiera dar, pues el regalo lo vas a dejar y ni siquiera lo vas a abrir. Lo único que tenemos que hacer es realmente extender esa mano y recibirla y decir, sí, sí lo quiero para mí. Y ese es el único mérito que nosotros podemos tener, ese regalo que Dios te está ofreciendo el día de hoy, que es la gracia. ¿Y qué es eso que está hablando este señor que está enfrente? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es un favor inmerecido. Dice, la gracia es un regalo que no merecemos. Como les comentaba ahorita, todo lo que son los errores. Supongamos que yo puedo ser un gran hombre, inventar 1000 cosas, beneficiar al mundo, y un día que yo ande en mis 5 minutos de histeria, manejando mato a alguien. Entonces, ¿qué la ley que dice? Bueno, pues ya lo mataste, ni siquiera pusiste atención, pues mereces perder la libertad. Y si se me ocurre matarlo en un país como los de Arabia, pues no nada más la libertad, me van a matar a mí también, ¿verdad? Entonces, yo merezco un castigo. Pero imagínense que voy con el juez y el juez me dice, hijo, no, es que eres bien bueno. Entonces, como eres bien bueno, te voy a perdonar. ¿Qué va a pasar con la familia del que yo maté? Se va a sentir, no, pues sí, es correcto, sí es bien bueno. Pues ya ni modo, ya mató a mi hijo, pues ya ni modo. No. Sí. Tengan otro hijo. No. O sea, ahí van a reclamar. Y ese juez, pues realmente van a decir, no, pues algo le dio este señor, le dio dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, pues está cayendo en una corrupción. Entonces, Cristo, así es un juez. Dice, pues sí, cometiste un error y mereces un castigo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a pagar ese castigo por ti. Y no solamente lo voy a pagar, voy a morir. Pero soy Dios. Y como soy Dios, voy a resucitar. Y voy a quitar las llaves de la muerte. Y yo voy a ser tu abogado. Y cada vez que te digan, él cometió ese error, sí, pero yo lo pagué. Y aquí está mi espalda, aquí están mis brazos, aquí están los hoyos donde yo pagué por él. Esa es la gracia. La gracia es algo que no merecemos. ¿Y por qué nos dio esa gracia el Señor? En primera de Juan,
vemos que Él nos amó a nosotros primero. Él por amor se entregó para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Yo les comentaba hace poquito, fui a la UACH porque estoy haciendo una investigación y platicando con uno de los investigadores, él estaba muy sorprendido con una de las cosas que pudieron demostrar. Nuestra célula es la pequeña parte de lo que estamos formados por células. Y dentro de las células tenemos unos organitos que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son las que nos dan energía, son como las pilas, son como las Duracell que tiene la célula para que viva. Bueno, la célula, él está muy sorprendido porque esa célula, cuando otra de sus compañeras que están enseguida traen carencia, están siendo débiles en cuestión de energía, esta célula avienta sus organitos, sus mitocondrias para que esas otras las reciban. Yo la verdad fue algo muy sorprendente darme cuenta de que la célula era capaz de sacar sus mitocondrias para cederlas a otras. Entonces, me doy cuenta cómo la creación de Dios está en nosotros, cómo fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios es bueno y nosotros tenemos mucha bondad dentro de nuestra creación. Esa célula tan pequeñita es capaz de pensar en el otro. Se comunica por medio de proteínas, pero también cuando se empieza a dañar, ella misma se programa para morir. Eso se llama apoptosis. Cuando ese sistema de muerte programada falla, es cuando viene el cáncer. Entonces, fíjense, cuando una célula se hace egoísta, mata todo el cuerpo, aunque sea pequeñita. Entonces, fíjense cómo la creación de Dios, cómo está diseñada. Nosotros desde lo más pequeño tenemos bondad y actuamos de manera bondadosa. Pero ¿qué sucede cuando un ente externo, por qué nos da cáncer? Porque respiramos un virus, porque respiramos algún contaminante, una luz como los rayos gamma, los rayos X, como toda la luz ultravioleta, entra en nosotros y corrompe nuestra creación y deforma nuestros genes, y eso hace que nos enfermemos. No es lo que está dentro de nosotros, es lo que entra en nosotros y es lo que nosotros permitimos que entre también. Si yo voy y me pongo en una cama de UV ahí a que me ponga todo naranjita como Trump, pues realmente me estoy exponiendo a todos esos rayos y van a generar esa corrupción, y luego le voy a echar la culpa a Dios. Es que me dio cáncer Dios. Pues tú te metiste ahí, cabezón. Bueno, de esa misma forma en nuestra vida espiritual nosotros somos responsables de qué permitimos que entre en nuestra vida. Si permitimos una buena compañía, una mala compañía, si permitimos ser tan egoístas como esa célula que se convierte en un ser canceroso que le roba todos los nutrientes a los demás, pues yo puedo ser así también, estarme preocupando por lo que yo necesito, por lo que yo quiero, por qué se me antoja, por qué quiero hacer. Y es ahí donde empezamos a batallar. Aquí vemos en el hijo pródigo, una de las historias que Dios nos pone como una parábola, cómo ese hombre le dice a su papá que le dé toda esa herencia y va y la despilfarra, la disfruta. Él pensó en él pensó en hacer las cosas que él quería. Pero ya cuando está tan mal, él sigue pensando en él. Dice, hijo, voy a ir con mi papá, aunque comen mejor que lo que yo estoy comiendo. Pero el padre, ¿cómo lo recibe? Diciendo, mendigo hijo, ya viene y ya se gastó todo. No, ni siquiera le permitió que hablara. En cuanto lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. ¿Quién sabe qué olería ese hombre? ¿verdad? Pero lo abrazó. A mí me ha tocado orar por gente de la calle. Hijo, qué difícil es abrazarlos, porque huelen horrible. Y luego se va uno oliendo igual, ¿verdad? Pero qué difícil es hacer eso. Pues él lo hizo. Abraza a su hijo y luego toda le dice, tráete una vestimenta real de esa que él no la merece, pero él es mi hijo. Y lo viste con estas vestiduras de hijo y le pone un anillo. Así es Dios con nosotros. Nosotros podemos hacer 1000 cosas
y darle la espalda al Señor. Pero Él, en su infinito amor, en su infinita gracia, va y nos abraza y nos restituye en un lugar que no merecemos. Eso es la gracia. ¿Cómo es que actúa en nosotros la gracia? Bueno, la gracia nos da la oportunidad de tener respuestas a un compromiso de nosotros. Yo les voy a poner un ejemplo. La gracia es exactamente igual como si nosotros fuéramos un barco y la gracia es el viento que impulsa el barco. ¿Qué necesita ese barco si somos un barco de vela, no de motor? Si somos un barco de vela, ¿qué necesita ese barco para moverse? Extender sus velas. Dios siempre está ahí impulsándote a hacer cosas, pero si tú no tienes la disposición de ser impulsado, pues por más que Dios sople, si tú no quieres, si no extiendes las velas, pues no te vas a mover, no vas a avanzar, o si vas a avanzar a un lugar donde Dios no te está llevando. Entonces, la respuesta de la gracia va acompañada de un compromiso que nosotros tengamos. Si yo no me comprometo con Dios a que esa gracia sea para mí, ese regalo sea para mí, pues voy a estar haciendo las cosas de una manera torpe. Yo les comentaba de cómo cuando yo era estudiante de medicina, en mi primer año me esforcé mucho, siempre he sido de verdad muy esforzado. Para esto de la medicina siempre ha sido un sueño para mí ser médico. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer? Bueno, pues yo anhelaba hacer eso. Pero primero, antes de entrar a la escuela, sí le dije al Señor, bueno, Señor, yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y le puse al Señor antes de hacer el examen qué es lo que Él quería, si me iba al instituto bíblico o me iba a estudiar medicina. Y pues a Dios le plació decirme, sí, vete a medicina. Me dio un texto ahí que me decía que me iba a mandar entre lobos y que fuera astuto como serpiente y manso como paloma. Y dije, no, pues no es al instituto, ahí no son lobos. Entonces, pues sí era medicina. Entonces le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, pues dame la oportunidad de entrar. Y sí, le dije, aunque sea en el último lugar, voy a saber que es tu voluntad. Y sí, me quedé en el último lugar. Y ya después dije, ay, qué vergüenza, Señor, no quiero ser el último lugar. Pero bueno, pedí mal, ¿verdad? Entonces Dios me cumplió ahí las cosas que iba pidiendo. Pero yo empecé a estudiar y no pasaba. Mi primer examen, yo en mi vida había reprobado un examen, siempre fui de los primeros promedios en toda mi vida escolar. Y cuando entré a medicina, el primer examen me saqué un 4. Y yo decía, Señor, pues estudié mucho, no dormía. Entonces me esforcé más por seguir. Dije, bueno, pues si ya no dormí 2 días y dormía 4 horas, ahora voy a dormir 3 y no voy a dormir otros 4 días. Y así me esforcé más. Y sí, pues al siguiente examen me saqué un 5.4 y luego así ya. Pero no pasaba. Entonces, y ya cuando pasaba con 6. Entonces, pues, ¿cómo iba a recuperar los que traía atrasados, no? Entonces, tenía que sacar mejor calificación para recuperar los reprobados. Pero me di cuenta que había dejado al Señor, que lo estaba haciendo con mis fuerzas. Y ahí fue cuando yo decidí, cuando ya me di cuenta que por más que estudiara, venían los finales, y ahí si en el parcial me sacaba 4, ¿cómo me iba a sacar en todo lo del año? Me iba a sacar un 8 o un 9, no podía. Y ahí fue cuando yo me rendí y dije, Señor, perdóname, hice todo, dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, por querer pasar, por ser responsable, pero lo hice en mis fuerzas. Y me puse a orar. Y todo lo que duraba antes estudiando lo hice orando. Y cuando llegué a mi examen, empecé a responder y nomás me sabía la primera pregunta. Y dije, ay, Señor, pues así no vas a sacar un 9, ¿verdad? Entonces, pues le dije, ya te toca, Padre, porque yo nomás me sé una. Entonces, volví a leer el examen y se me hizo muy lógico. Ya empecé a contestarlo, salgo del examen y nomás me saqué una mala que yo me sabía. Las otras sí me las saqué bien, pues me saqué un 9.8 y me doy cuenta que eso es la gracia. La gracia, yo tuve la disposición de poner a Dios y ponerme a orar. Y la gracia, obviamente estudié todo el año, no pasaba. Por eso es por gracia, no fueron mis fuerzas. Así como ahorita les leo el texto que decía Pablo, he luchado, pero no es por mí lo que he logrado, es por la gracia de Dios. Sí, yo soy médico por la gracia de Dios, me esforcé, me puse a estudiar, estudio medicina, pero por su gracia pude pasar.
Por su gracia pude lograr ser médico. Eso es la gracia. La gracia es esa fuerza que Dios está ahí contigo para las cosas que Él está dispuesto a que tú hagas. No estás solo. Dios te dice, en tus debilidades, pues mi cabezota no me entraba a la medicina. Pues sí, eran mis debilidades, pero su poder se perfeccionó en mí y me permitió pasar esos exámenes. Y de esa misma forma, en muchas cosas en nuestras vidas va pasando. ¿Qué va sucediendo? Ay, Señor, pues ahí viene fulanita y no puedo dejar de verla. Pues eso es en tus fuerzas. Pero por la gracia de Dios, Señor, mira, ahí viene fulanita, ayúdame, Padre Santo, a no tener aquí eso en mi mente. Ayúdame a controlar mi vista, ayúdame a controlar mis anhelos, ayúdame a negarme a mí mismo. Y es ahí donde Dios obra, pero tú lo tienes que reconocer y lo tienes que poner en las manos de Dios. Entonces, sí, la gracia es un medio por el cual Dios te permite lograr cosas que por tus fuerzas no puedes, pero tiene que haber una disposición. Entonces, la gracia tiene una responsabilidad, dice, la gracia divina no elimina nuestra responsabilidad, en cambio nos capacita para actuar permitiéndonos cooperar con Dios en nuestra salvación, quien obra en nosotros el querer como el hacer. Yo digo, pues bueno, Señor, yo quiero hacer esto. Yo me acuerdo que desde niño yo no quería decir malas palabras. Siempre crecí en un hogar cristiano, pero pues en la escuela todos decían malas palabras y a mí se me pegaban y me sentía mal. Y yo, ay Señor, yo no quiero decir malas palabras. Y me esforzaba y yo me acuerdo un niño a los 8 años saliéndose del salón para irle a pedir perdón al Señor porque ya se había aventado como 5. Entonces, yo, Señor, perdóname. Y luego regresaba y las volvía a decir, ay Señor. Y hasta mi mamá le decía, o sea, de repente, hijo, ¿por qué me estás diciendo güey? Y lo, perdón mamá, o sea, la verdad es que no me doy cuenta. O sea, se me pegaban y se me salían. Entonces, era bien complicado. Y yo seguí pidiéndole al Señor. Y me daba ese texto, en tus debilidades mi poder se perfecciona. Yo le decía, Señor, pues no es una justificación, yo me voy a esforzar. Y poco a poquito mi léxico fue cambiando, mi forma de hablar fue cambiando. ¿Qué tuve que hacer? Realmente entregar eso al Señor. Pero ¿qué tuve que hacer? Pues obviamente mis amistades tenían que cambiar. ¿Y qué tenía que hacer? Pues ¿qué hacía? Pues leer la Biblia, orar, meter en mi cabeza cosas diferentes para que pudiera haber un cambio en mi vida. Entonces, sí es importante, la gracia es una herramienta que Dios nos pone, pero no va a pasar si nosotros no hacemos nada. Aquí vemos la parábola del hombre paralítico. Bueno, no es una parábola, fue una realidad. Ahí Jesús le dice al hombre, levántate y anda. No lo agarró y lo levantó y le movió las patitas y le dijo, mira, ya las puedes mover. Nosotros así lo hacemos en medicina. Los levantamos y luego les movemos las piernas solo y luego, a ver, suéltese y haga un pasito solo y ahí los va uno sosteniendo. No, el Señor le dijo, levántate y anda. Le dio la orden. Ahora, fíjense cómo en este pasaje son varias situaciones. Primero Dios le ordena que lo haga. ¿Y qué él tuvo que hacer? Creerlo. Miren, yo les digo a muchos de mis alumnos o a compañeros médicos, porque nosotros hacemos muchas cosas diferentes. Entonces, le digo, mira, nosotros como médicos realmente, nosotros actuamos por fe la primera vez. A mí me dijeron que la metformina bajaba el azúcar. Yo jamás la he recetado y lo leí. Entonces, ¿qué hice? La receté y la receté por fe. Y ya vi que, sí es cierto, sí la baja. Es lo mismo. Yo aquí leo que Dios sana, yo aquí leo que Dios me liberta. Pues lo mismo, lo practico. Y ella, sí es cierto. Sí. Yo tuve cáncer y el Señor me dijo, levántate. Pues sí, yo me levanté, todavía con el tumor aquí apretándome, pero Dios me dijo que me iba a sanar. Y le creí y me levanté. Y no me sané rápido. Duraron 3 meses en sanarme, pero le creí al Señor. Entonces sí, la fe es importante que nosotros tengamos un compromiso con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esos elementos de responsabilidad que nosotros tenemos es importante. Entonces,
Una de las cosas, tenemos 3 áreas en las cuales nosotros tenemos que irnos comprometiendo. El compromiso con la palabra. En Salmos 119, 105 dice: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mis caminos. A mí siempre me ha gustado el campismo, siempre, siempre. Y no tienen ni idea lo que es la oscuridad hasta que se van a acampar a un lugar recóndito. Es tan oscuro que si uno no tiene una lámpara se da de topas en todos lados. Yo me acuerdo cuando acampábamos, nada más una vez se me acabaron las pilas en un campamento y jamás se volvieron a acabar porque terminé con las botas orinadas, todo, o sea, porque no veía. Y andaba uno y pues en la noche se levanta y no ve y en la mañana, santo Dios, ¿a qué le atiné? ¿Va? Y pasa, y luego dice, uno piensa que hizo tal cosa cuando uno no ve, y cuando al siguiente dices, ¿quién fue ese que hizo eso? Pues el que no traía lámpara. Entonces, hay cosas increíbles que uno hace cuando no ve. Entonces, ahí cuando vi ese texto de lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera tu camino, me recordó mucho mis campamentos de niño, cuando realmente cómo era dependiente de la lámpara en la noche. Porque una de las veces que no traía lámpara, hay unas hierbas que le llaman huevos de toro, que son así como unos cactus que tienen espinas en todos lados. Nunca se me va a olvidar, porque se me enterró. Entonces íbamos eran medio drásticos mis maestros y nos decían, nos levantaban en la madrugada y órale, váyanse a hacer un campamento no sé dónde. Y ahí va uno sin luz y nada, y me enterré una de esas cosas. Y uno de mis compañeros me la quiso quitar y se la enterró en la mano, entonces estábamos todos enterrados. Entonces, sí, esa lámpara era tan necesaria que nosotros hemos vivido muchas consecuencias de dolor extremo, porque yo creo que son de las pocas cosas que me han dolido tanto, pero es por no tener luz, por ir caminando sin una guía. Entonces, sí, la Biblia es así. Es una lámpara a nuestros pies. Dice uno, hijo, mano, si hubiera sabido esto, no hubiera hecho esto. Yo le digo a mis hijos, o sea, yo he complicado mi vida por ignorancia, por cabezón. Entonces, si yo hubiera sabido que esto, si hubiera hecho esto, no me hubiera metido en este enrollo. Entonces, la palabra es algo como el gimnasio. Si usted va al gimnasio un día, pues al siguiente día anda nomás bien adolorido. No hay resultados de nada, nomás le duele uno todo. Va al siguiente día medio, se le quita, pero no va a haber resultados. Si usted lee la Biblia una vez, pues le van a tupir cosas. Una de las cosas, mi hijo ahora me lo decía, papá, leí la Biblia y me habló de fornicación, adulterio, dice, pues qué rollo con el... Pues no, hijo, no, espérate, nada más así como cuando vas al gimnasio, ¿eh? Es la primera vez que lo lees y te duele, pero no es así. O sea, el gimnasio es igual. Cuando nosotros leemos la palabra, a veces leemos y luego abrimos la Biblia, generación de víboras, pues la quiere uno cerrar, ¿no? No, es un sistema que Dios vas a ir conociendo a Dios poco a poco. Yo empecé a leer la Biblia, empecé con el Nuevo Testamento y empecé a ver todo lo que Dios hizo en nosotros. Y luego terminé sufriendo el Antiguo Testamento y me acordé que ahí había leído el Nuevo y que ya tenía gracia. Entonces, sí es difícil, pero es un libro que tiene vida. Y yo me sorprendo porque estoy leyendo algo y estoy sufriendo. Por ejemplo, cuando estaba leyendo Lamentaciones, sufre y sufre todo lo que estaba viendo, que hasta los niños se comieron y todo esto, ¿no? Entonces, dice, santo Dios, o sea, qué duras situaciones. Y luego de repente me encuentro un texto donde nuevas son sus misericordias cada mañana. Y dice, oh Padre, o sea, ese día, ¿qué hago? Si cometo un error, me recuerdo que nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo les platicaba, siempre nosotros como médicos cuando tenemos el uniforme blanco, yo recuerdo mucho que me cuidaba mucho de andar caminando y andar cuidándome de que no me manchara el pantalón. O sea, porque como joven uno donde quiera se sienta, ¿no? Entonces, pues el pantalón se nota mucho lo sucio. Entonces yo recuerdo que en cuanto me manchaba poquito, ya me valía gorro.
Ya iba y me sentaba donde sea, pues ya lo traía manchado. Entonces, así muchas veces es el pecado en nuestra vida. Uno se mancha, la riega y ya le vale gorro. Ya se avienta uno como gordo en tobogán, ahí voy ya, pues ya la hice, ya ni modo. Entonces, no, la gracia es como ese plumoncito de Tide que trae uno y se embarró y ya nada le agarra y se lo quita y vuelve a estar limpio. Así es nuestra vida en la vida cristiana. Tienes esa oportunidad de saber que Dios te limpia en cada momento y cada momento. ¿Para qué? Para que Satanás no te engañe y decir, ya la regaste, vato, ya la paga el pecado es muerte, ya te es el infierno. No, las misericordias de Dios son cada mañana, inconstantemente. Obviamente, pues uno le pide perdón al Señor porque no quiere estar uno sucio. Dice, pues, ¿para qué me mancho y lo voy y me siento atrás? Pues no hace uno eso. Bueno, a veces sí. Pero es ahí donde uno le pone al Señor en su corazón y es tu amigo y le dice, Señor, mira, batallo con esto. No quiero hacer las cosas así. Como decía Pablo, lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y dice, ay, uno se identifica tanto con Pablo. Dice, Señor, pues sí, que gracias a Dios esa otra parte de la Biblia la escriben humanos, queriendo hacer lo que Jesús hizo. Y se da uno cuenta que necesita la gracia de Dios. Uno no puede solo, no puede, pero tiene que tener uno la disposición. Entonces la gracia se conoce como mediante las Escrituras. Si nosotros no buscamos el leer la palabra, y no solamente leerla, sino aplicarla, ver qué es lo que estoy leyendo, qué es eso que es para mí. No lean la palabra como un libro de historia, como una novela, no. Lean eso y qué Dios está analizando en su vida al darles esas palabras. Y luego dice, un plan de lectura bíblica para el año nos permite profundizar en la palabra y fortalecer nuestra relación con Dios. Yo en las predicaciones anteriores, una de ellas les predicaba sobre la constancia. Y esto que les decía el gimnasio, cuando uno va al gimnasio, pues no nota los cambios hasta 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del instructor que uno tenga o la nutrición que uno tenga. Pero regularmente no se van a ver resultados hasta después de 6 meses. Un órgano se forma entre 6 y 9 meses. No esperen ver cosas inmediatas. Pero ya que se forman, no se pierden. Eso también es importante. Yo veo a mis pacientes que hacen ejercicio y dejaron de hacer un buen tiempo por enfermar y les hacen unos estudios y sus moléculas, por ejemplo, el colesterol bueno sigue estando muy alto, su músculo sigue estando alto. ¿Por qué? Porque eso se mantiene. Igual, si usted tiene un buen hábito de lectura de la Biblia y por alguna situación se le pierden los lentes o lo que sea, ya no lee la Biblia seguido, eso se mantiene en usted y la palabra es viva y es eficaz y sigue haciendo y redarguyendo en su mente. Por eso es lo importante leerla con un sentido de guardarla en nuestro corazón. La importancia de la lectura es que esa sabiduría divina de repente viene a su cabeza en el momento más preciso que uno lo necesita. Es así como nosotros los médicos no tenemos como los abogados un lapso para contestar una demanda, ¿no? A mí me llega el accidente y yo no le puedo decir, vénganse en un lapso de 48 horas y le digo, ¿qué hacemos? No, está sangrando, pues algo le tengo que hacer. Y me toca cosas que en mi vida he visto y se recuerdan. En algún momento leí algo raro ahí que en un parrafito que decía eso y empiezo a investigar y era eso. Es increíble, pero ¿de qué depende? Pues de que lo haya estudiado, de que lo haya leído. El otro día estaba con mi hijo, que también está estudiando medicina, estábamos en el consultorio y llegó una paciente con una raya en la planta del pie, así un bordo. En mi vida había visto eso y le digo, no sé ni qué es, hijo. Y luego mi hijo me dice, pues puede ser una filariasis, y lo yo. Pues nunca he visto una en mi vida, le digo, tengo 25 años de médico y no la he visto, le digo, no es de este lugar, pero pues puede ser, vamos a tomarle biopsia. No tenía las características y sí era. Entonces le digo, hijo, hiciste un diagnóstico bien impresionante, porque si no lo hubiera leído, pues no lo hubiera encontrado.
Qué importante es que nosotros de verdad busquemos alimentarnos de lo que nos va a servir. Si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo quieres que llegue a ti una respuesta de lo que Dios tiene para tu vida si ni siquiera la buscas? Entonces, por eso tiene que haber un compromiso. Ahora, tiene que haber otro sentido. La gracia nos es necesaria para fomentar relaciones. Jesús cuando vino, no vino a estarse encerrado en la iglesia. Vino a buscarse un séquito de apóstoles. Y fue y le habló a Pedro, y le habló a Mateo, y le habló a Andrés. La comunión es bien importante. ¿De qué me sirve tener gracia si no la voy a utilizar? Es bien importante. ¿Cómo voy a saber? Dice la palabra de Dios que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo me voy a dar cuenta qué necesidades tiene mi prójimo si ni siquiera tengo una comunión con él? Entonces, la importancia de tener comunión, de estar enseguida cada uno de los que estamos aquí y voltearlo a ver y lo saludas. Y si te hizo cara de limón, pues bueno, algo trae. Y te vas a acercar y, oye, ¿qué onda? ¿Huelo feo o qué? Entonces, preguntar por qué trae esa cara. Y si no le quieren preguntar, regálenle algo, hagan algo. Pero es importante la comunión. A veces no nos damos cuenta de esas necesidades que tiene mi hermano enseguida. Y qué bonito es que el Señor puede usarlos a ustedes como un medio para que ellos puedan salir adelante de esa situación. A mí me ha tocado aquí dentro de la iglesia darme cuenta recientemente de una persona que tenía cáncer. Y bendito Dios, decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues ahí me pongo a sus servicios, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas económicamente? ¿Qué necesitas? Y aún sin tener los recursos, acuérdense que la gracia no es el poder de ustedes, es el poder que Dios les va a dar a ustedes. En específico, en esas personas, Dios me ha dado la oportunidad de poderles bendecir porque Dios me ha dado, primero yo di el paso y ya después el Señor me dio como. Entonces, es importante que entendamos que el fomentar las relaciones es parte de cómo Dios actúa para tener gracia para con los demás. Ustedes son un instrumento. Apoyar a otros es construir una comunidad sólida donde cada miembro apoya y edifica en amor y en fe a los demás. A veces alguien está pasando por alguna situación complicada, a mí me ha pasado, y dice uno, pues ¿cómo le hago, Señor? Yo ya le dije de 1000 formas a mi esposa, ahora pues manda a alguien que se lo diga. No se crean. Pero sí es importante el apoyo, porque a veces uno, como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra y Dios usa a sus miembros para poder bendecir a otros. Entonces, unirse a actividades, la participación en actividades de la iglesia como grupos de estudio, eventos, fomenta un sentido de pertenencia, unidad, fortalecimiento, así nuestra conexión espiritual y emocional. La predicación anterior que yo di les hablaba sobre un paralítico que fue llevado por sus amigos. No fue por él el que fue sano, no fue la fe de él, fue la de los amigos. Qué importante es nosotros ser esa parte de esos amigos. Que nosotros llevemos a la gente que amemos a los caminos del Señor o al conocimiento de Dios para que ellos puedan ser salvos, puedan ser sanos, puedan ser liberados de esas secuelas que han traído que no los deja moverse. Entonces, a veces no se pueden mover. Yo conozco mucha gente que no quiere ir a la iglesia porque ahí los lastimaron. Yo les digo, yo he sido cristiano a pesar de la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde más me han lastimado, porque es donde más he batallado. ¿Por qué? Porque tristemente en un hospital no nada más hay doctores, hay gente enferma. En una iglesia no nada más hay gente sana, hay gente enferma. Y la gente de la iglesia pues viene con sus cosas y esas cosas pues lastiman al vecino también. En un hospital nosotros como médicos no dejamos mucho a la gente internada porque se enferman de otras cosas.
Dices, entre más rápido lo saques, bueno, a menos que cobre uno mucho, ¿no? Dices, pues ahí déjalo otros 15 días. Pero eso no pasa. Realmente lo que debe ser es decir, sácalo rápido, porque se te va a enfermar de otra cosa. Entran por un cáncer y salen por neumonía y se mueren por neumonía, no por el cáncer. Así es una iglesia. Llegas a la iglesia y tristemente, pues hay gente enferma y también te contagia si te dejas, si no tienes precaución y si no dejas que Dios te sane. Pues ahí andas captando los bichos de todos, espirituales, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que esa gracia es la que nos permite poder convivir con todo eso. Es esa vacuna que te ayuda a que no te enfermes, porque Dios te sana. Él es el sanador, Él es al que viene. No vienes a ver al pastor. Si el pastor se equivoca, si yo me equivoco, si se equivoca tu hermano, no es Él. Dios es el que te está dando la gracia y es el que te permite ser sano, ser salvo, ser ayudado en cada uno de tus problemas. Es por eso que esa es esa fuerza que Dios nos da. Dice, la gracia de Dios nos impulsa a actuar y a esforzarnos. No es solo una excusa para la inacción, sino es el combustible que nos motiva a hacer nuestra parte. En la vida cristiana reconoce lo importante de la gracia de Dios, pero también debemos esforzarnos activamente en nuestro camino espiritual, cooperando con su obra y en nosotros. Hay unas situaciones que es muy común ver hoy en día y se permea mucho en el yo, ¿verdad? Y como les comentaba ahorita, una célula que es egoísta es un cáncer. Es una célula que no se inmola, que daña a los demás. Y en nuestra vida nos están enseñando a ser cánceres porque nos estamos enfocando en el yo. Yo puedo, yo lo lograré, yo tengo fuerzas, yo lo hago. Y eso se le llama activismo sin gracia. Entonces, el yo todo lo puedo, ¿qué va a generar? Nosotros en medicina, al estar desgastado, le llamamos burnout. El burnout, existe un burnout espiritual, porque queremos hacerlo todo nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, y eso nos termina cansando. Pero caemos en el otro lado, en un pasivismo espiritual, en donde Dios lo va a hacer, no te preocupes, Dios va a hacer la obra. Dios va a cambiar a tu hijo, Dios va a cambiarlo, tú no te preocupes. Pues sí lo va a cambiar si tú haces lo que tienes que hacer. Si yo quiero que Dios cambie a mis hijos, pues yo tengo que cambiar yo, porque yo soy el referente que ellos ven todos los días. Entonces tengo que yo cambiar, tengo que esforzarme por yo cambiar, tengo que orar por ellos, pero tengo que mostrarles en acción que es un hijo de Dios. Entonces, eso es gracia con dependencia activa. Yo por mí mismo no puedo ser un hijo de Dios. No puedo. Yo tengo muchas debilidades, pero en su poder, en su gracia, mis debilidades, en el poder de Dios se manifiesta en ellas. Y eso es lo que me permite a mí lograr hacer cosas que yo no puedo lograr, como les comentaba. Yo no podía pasar ese examen, pero por la gracia de Dios lo podía hacer. Y es ahí donde nosotros cambiamos a una gracia en relación a un activismo, a una gracia, como les ponía en el último punto, que es una sinergia que existe entre lo divino y lo humano. Nosotros tenemos simplemente que dejar que Dios actúe en nuestro corazón. Si tú nunca te has puesto a pensar de qué es el Dios del que yo te hablo, bueno, el simple hecho que tú existas es que tuviste una mamá y un papá. Entonces, nadie me puede refutar que cualquiera de nosotros, hasta los de probeta, hasta los que fueron por inseminación o lo que sea, tuvieron que tener una madre y un papá biológico. Me lo pueden poner en mil formas, no se puede crear. No, tiene que haber dos células, un óvulo y un espermatozoide, ¿sí? Para poderlo crear. Bueno, ya podemos hacer otras cosas, pero bueno, esa es otra cosa que no está permitido, pero se puede hacer. Pero tiene que depender de una célula creada. Entonces, el simple hecho que nosotros existamos es la evidencia de que Dios existe. Esa es la evidencia. Me pueden decir del Big Bang, pero el Big Bang no te dice qué creó el Big Bang. Tuvo que haber sido un ser tan grande
que pudo crear ese cúmulo de energía y para que se produciera el Big Bang. Pero hay un orden en todo esto. Y ese orden y esa benignidad, si ustedes lo ven, como les comentaba ahorita, de manera microscópica, no puede ser una célula aleatoriamente ser tan benigna, de donar sus mitocondrias, de autoinmolarse para no hacer daño. Eso es bondad. Y esa bondad nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese Dios vino y se inmoló por nosotros, vino a morir por nosotros. Y eso nos dio la oportunidad de decir, sí, el ser humano ha intentado acercarse a mí y le puse reglas, pero no las puede cumplir. Me tengo que hacer hombre para mostrarles que todas estas reglas que yo puse se podían cumplir, pero sé que ellos no pueden, y por eso yo soy el que me voy a entregar. Él es un Dios justo, Él puso las reglas y las cumplió, pero también las abolió con su poder, resucitando de los muertos, trayendo las llaves del Hades en su mano y dándonos una vida eterna a todos nosotros. Si ustedes creen que no hay una vida más allá, Einstein lo dijo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay una vida eterna, y esa vida eterna Dios nos la ha dado, nos ha dado la oportunidad de vivirla con Él, de ser parte de Él, de ser parte de su pueblo, y ahorita lo leíamos. Y para eso nosotros tenemos que tomar esa decisión de aceptar ese regalo, esa gracia que Él nos dio como nuestro. Ese regalo está ahí, solamente tú lo tienes que tomar. Ahora, si ya lo tomaste y dices, ay Señor, pues sí, soy tu hijo, pero soy de esos hijos que, ay Dios, cada vez que me despierto la riego, y por más que no la quiero regar, la vuelvo a regar. Pues acuérdate que dice en Zacarías 9:11, volver a la fortaleza. Esta iglesia se llama baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es una fortaleza. Dios nos da una fortaleza para que volvamos a Él y nos dé la esperanza de poder lograr ser eso que Él quiere que seamos. Lo único que quiere es que seas voluntariamente dispuesto a que Él lo haga. No lo hagas con tus fuerzas. No te esfuerces de más, no te canses, no te agobies. Él lo hace por ti. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, mira, aquí estoy. Cámbiame, Padre. Quiero dejar de hacer las cosas. Y si tú estás mandando un mensaje que no debes, dile, Señor, ya lo hice, Padre. Ahora ayúdame, Señor, a tener la voluntad de borrar ese contacto, o a tener la voluntad de que realmente hacer lo necesario para que mi corazón cambie y para que mis anhelos cambien. Dame la oportunidad, Señor, de poder hacer las cosas que no puedo hacer. ¿Cuántos de nosotros no vamos a un gimnasio porque está bien difícil levantarse? Está bien difícil andar todo dolorido. Pero ya cuando uno lo hace, los cambios que uno va viendo es lo que le permiten a uno seguir yendo por los resultados. Lo mismo es en lo espiritual. Si tú quieres vivir una vida pegada a lo que Dios quiere para ti, velo haciendo un día a la vez. Ve una vez. Dale tiempo al Señor, ponlo en primer lugar y vas a empezar cómo Dios va a ir cambiando tu vida. Veamos en la predicación pasada del pastor que nos decía que cómo la idolatría evitó que el pueblo de Israel se mantuviera en esa tierra prometida. Muchos de nosotros ya estamos en la tierra prometida, pero tenemos que mantenerla y cuidarla. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Esa tierra prometida ya estamos ahí, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar la idolatría a un lado. Y la idolatría va en base a qué es lo que yo quiero, qué anhelo. A mí me encanta ver la tele, pero pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues negarme a mí mismo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, me levanto temprano, me pongo a orar, leo la Biblia y Dios va cambiando mi mentalidad. Entonces, a veces ni me doy cuenta que no la he visto en semanas. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado en lo que Dios está creando en mí y en lo que está haciendo en mí que lo disfruto, de verdad lo disfruto.
Vivo feliz haciendo lo que Dios me dice que haga. Al principio no, porque no me había enamorado de Dios. Conforme le fui conociendo y le fui sintiendo, me fui enamorando de Él. Y fui sintiendo la bendición de saber que Él estaba conmigo. Y que cuando yo hago una tontería o lo que sea imposible para mí, me hinco y en menos de 24 horas las cosas son diferentes y Dios cambia y hace cosas milagrosas. Es importante que nos demos cuenta que Dios es real, pero para eso lo tienen que probar. A mí me dijeron, ya te vas a morir en 2 meses. Y yo me puse a orarle al Señor y le creí al Señor. Y ya pasaron un montón de años, tenía 26 cuando me dijeron que me iba a morir. Ya casi voy a cumplir 50, casi han pasado más de 24 años y aquí estoy. Esos 2 meses se convirtieron en muchos más. Pero porque le creía al Señor, porque Él hizo lo que era imposible que yo pudiera hacer, que otros médicos pudieran hacer. Que es lo único que tenía que hacer, tener fe, creerle y disponerme a que Él hiciera en mi vida lo que Él quiere hacer. Es por eso que yo ahorita les insto a que piensen qué cosas quieren hacer este año. Pero pónganlas, sueñen en grande, porque la gracia de Dios es ese viento que va a empujar su vida, es ese viento que va a empujar su barco. Que lo único que tienen que hacer es extender sus velas. Y para extender sus velas lo único que es voluntad, es querer que Dios sea el que empuje sus vidas, sea el que cambie sus vidas. Y es en este momento que voy a orar por cada uno de los problemas que ahorita están teniendo, pero también por cada una de las voluntades que están siendo fracturadas por ese desánimo. Entonces, vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora, Padre Santo, yo te pido que tú tengas esa gracia eterna en mi vida, Padre Santo. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de conocerte, de tenerte en mi vida y de poder ser llamado tu hijo. Gracias, Padre Santo, por darme la oportunidad de tener un lugar donde pueda acudir, aprender de tu palabra, donde pueda acudir a vivir de la comunidad, Señor, de tus hijos. Bendice a esta comunidad, Señor, bendice a tu pueblo, llénalos de tu poder, llénalos de tu unción. Y enséñales, Padre Santo, por medio de esa gracia abundante y esa gracia sanadora, esa gracia salvadora, esa gracia que resuelve cada uno de nuestros problemas, ese gran poder que está detrás de nosotros y que está dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te aceptamos, Señor, como ese Dios nuestro, como ese Salvador. Este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, lo acepto, Padre Santo, para mí, para que sean limpiados mis pecados, Señor. Para que ese sacrificio, Señor, sea el que me permita ser llamado, ser tu hijo, Señor, porque por tu sangre preciosa he sido lavado, Padre Santo. Y a ti entrego mi vida, a ti entrego mi voluntad, Señor. Y a ti, Padre Santo, es a quien quiero honrar. En cada minuto de mi vida quiero agradarte y para eso necesito de tu gracia. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas que tú anhelas que yo haga, Señor. Y en esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, llénales, Padre Santo, de tu Espíritu Santo. Dale la oportunidad, Señor, que en cada uno de sus problemas tú puedas mostrarte como un Dios de amor. Tú te puedas mostrar en su salud, Señor, en esas enfermedades. Que tú te puedas mostrar en sus finanzas, en sus problemas familiares, Padre Santo, en sus problemas existenciales, Señor, en sus decisiones, en su mente, Señor. Date a conocer en cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Sana sus heridas, Padre Santo, sana, Padre Santo, todo aquello que el ser humano, Señor, haya lastimado sus mentes, sus físicos, sus corazones, sus emociones. Sé tú el que sane y haga un corazón nuevo en cada uno de ellos. Haga una mente nueva. Tú dices en tu palabra que tú renuevas nuestra mente, Señor. Cámbianos, Padre Santo. Que este año podamos cumplir, Padre Santo, esos anhelos y esos propósitos, Señor, de tener un cambio, Señor, de ser diferentes, de ser mejor hijos tuyos, Padre Santo, de poder enamorarnos más de ti, de conocerte más.
Ayúdanos, Padre Santo, a acercarnos a ti, a tener una comunión íntima contigo, Señor, de poderte hablar en cada momento, Señor, de convivir contigo cada minuto de nuestra existencia, Señor. Muéstrate en nuestras vidas, Padre Santo, muéstrate como ese Dios real que tú eres, Señor, y ayúdanos a comprender que tú estás ahí, Señor. Tú estás a la puerta y llamas. Y si nosotros abrimos esa puerta, tú cenarás con nosotros, estarás con nosotros, Señor, en cada momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender cómo poderte abrir esa puerta, Señor. Ayúdanos a cerrarle la puerta a las cosas que nos lastiman y nos alejan de ti. Danos la oportunidad de convivir en tu gracia, Señor, y ser un medio de bendición para los demás. De poder ser luz, Señor, para los que amamos, Señor, y también para los que nos lastiman, Padre Santo, para los que nos hieren, para los que nos hacen sentir mal. Ayúdanos, Señor, a poder ser ese espejo que ellos te puedan ver y que puedan decir: yo anhelo tener a ese Dios en mi vida para poder vivir feliz, para poder vivir en paz y para poder tener ese recurso de ayuda inmediata en cada una de mis angustias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En esta hora, Señor, llena esta iglesia de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a honrarte y a reconocerte en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a ser, Padre, de esos hijos amados tuyos, de los cuales, así como Job, te enorgullecías de ellos, Señor. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Ayúdanos a cumplir una voluntad perfecta, Señor, no la permisiva. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a nuestros pastores, bendice a su familia, Señor, y bendice a cada uno de los que están aquí, a sus familias, Señor, y a aquellos con los que trabajan. Ayúdanos a hacer influencia para que la gente te conozca y pueda recibir de ese grande amor que nos tienes a todos, porque somos tu creación, queremos ser tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén, amén.